Es una bendición amanecer a un nuevo día aquí en esta parte de la creación, su creación de Dios, y compartir con ustedes este su programa Puertas Abiertas. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en las comunas de El Olivar, Los Lirios, Tinguiririca, Chimbarongo, Quinta, Morsa, Teno. Y por supuesto, usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice. Así como el ciervo brama por las aguas, así mi alma desea de ti. Así como el ciervo brama por las aguas, así mi alma desea de ti. Ven a llenar mi corazón, ven a llenar mi corazón. Quiero beber de ti, que tu amor recaiga sobre mí. Quiero beber de ti, quiero entregarte lo que esperas,
Como siempre, esta mañana tengo gozo, alegría en presentar a nuestro invitado para el día de hoy. Él es el hermano Yerko Fuentes Venegas, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Muchas gracias, mi pastor, desde ya por esta noble y preciosa invitación al programa Puertas Abiertas. Para mí es una bendición y un agrado poder compartir esta gran bendición que rebosa en mi corazón, el llamado del Señor Jesucristo. Amén. Hermano Yerko, todos nuestros entrevistados comenzamos porque el Señor no tiene un molde para todos igual, sino que es distinto en Amén. cada caso. Entonces, Claro que sí. cuéntenos y a nuestro público televidente cómo aparece Cristo en su vida. El Señor Jesucristo aparece en mi vida de una forma muy especial, muy especial. Fui un joven que de niño vengo de una familia disfuncional, de una realidad que muchos jóvenes de nuestro país viven conjuntamente, que se asemeja a la mía, de padres separados, gloria al Señor, que han quedado ellos tal vez sin un cuidado paternal. Y en esa infancia, gloria al Señor, crezco con mis abuelos en una comuna de la periferia del sur de Santiago, en donde la violencia era algo muy familiar del día a día. Y desde joven fuimos adoptando aquellos hábitos malos como normales y normalizando la delincuencia, el consumo de alcohol, la drogadicción, asociándonos a pares infractores de la ley, lo cual me llevó a delinquir. Fui delincuente, sin importar que hubiesen estudios, sin importar que hubiesen seres queridos que te dieran un buen consejo, atado a las cadenas de este mundo, atado al pecado y perdido, muerto en vida, llegué a un patio de una cárcel. A la edad de los 23 años, estando en el segundo pasillo del CDP de Santiago 1, arriesgaba una larga condena. En aquel entonces fue muy lindo el llamado del Señor, fue magnífico, fue precioso, fue, como dice la Escritura, un llamamiento supremo, algo que no pudo evitarse. Los hermanos que estaban en aquel entonces en el centro cumpliendo también condenas se acercaron a mí y me hacían preguntas de dónde yo era, cómo me llamaba, qué edad tenía, qué es lo que hacía yo en la calle, si tenía o no familia, si tenía o no hijos. Pero más que todas las preguntas, ellos llegaron a ofrecerme algo que yo no conocía. Llegaron a hablarme de Jesús. El primer hermano que se acercó a mí aquel día fue un día viernes 25 de abril del año 2013, en el segundo pasillo, módulo 24 de Santiago 1, me dijo: quiero decirte, joven, que todo lo que tú consideras como bueno y ganancia no es nada. En el mundo no hay ganancia. Y esa fue la primera voz que me hizo eco y que martilló mi conciencia, porque el hombre perdido en las vanidades ilusorias de la vida, como dice su palabra, su misericordia abandona. Y uno adopta las vanidades, uno ama el mundo, uno ama la riqueza, el poder, el renombre y cada día te pierdes más. Son cadenas, son yugos de perdición y no lo sabía hasta que el Señor salió a mi encuentro. Posteriormente, a la hora del almuerzo, se acercó otro personaje de la iglesia y me preguntó de qué comuna yo era, me preguntó si iba o no a comer, le dije que no, estaba mal, estaba perdido, estaba angustiado, estaba dolido, mi futuro se veía truncado, la juventud se iba a ver detrás de las rejas, y este joven me dijo: quiero decirte que en el mundo no hay ganancia, en el mundo no hay ganancia, no vas a conseguir nada. Eso fue
La segunda vez que escucho esta voz, no sabía qué decir, no entendía nada. 23 años, inexperto, inmaduro. Llegó el momento del encierro. Creo que todos aquellos que han pasado por algún centro de reclusión, de apremio, por alguna cárcel, saben lo que estoy hablando. Hay una hora donde todos los internos se encierran en sus calabozos y había un gendarme que me dijo, tú no vas a subir al tercer piso, tú te vas a quedar aquí, porque yo soy la autoridad. En aquel momento no lo sabía, pero el Señor lo estaba usando como instrumento y miré un pasillo largo donde todas las puertas estaban cerradas. Busqué una pieza, una habitación y llegué a un lugar que estaba abierto. Era la única pieza que había en ese piso, en el piso 1. Era un día viernes, hacía hambre, hacía pena, dolor, tristeza, soledad, todo se veía oscuro y llegué a esa pieza y era diferente ese calabozo a los demás. Extrañamente tenía alfombra, tenía cortina de baño, tenía cojines, sábana y lo codicié en mi corazón nuevamente y dije, esto va a ser para mí. Yo me voy a quedar con este espacio y el interno que venga lo voy a echar. Y resulta que el interno que llegó a ese calabozo era un hijo del Señor, el hermano Christopher. Y me dijo, Dios te bendiga, joven. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Te vienes a vivir conmigo? Eres bienvenido, me dijo. Dios te bendiga. Me hizo unas preguntas, le conté por los delitos que yo estaba privado de libertad y me dijo, eso es basura, me dijo, porque en el mundo no hay ganancia. Y eso me destruyó por completo. Por segunda Era vez la le tercera decían vez que que no había escuchaba. ganancia. La tercera vez que escuchaba, no Esa hay era ya la ganancia. tercera vez, pastor. Sí, pastor. En el mundo no hay ganancia. Me dijo, el enemigo te da con una y te quita con las dos. Me paré llorando, lo abracé, le dije, estoy perdido, me piden largos años, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, ven a Cristo, me dijo. Nosotros te recibimos con alegría en la casa del Señor. Yo me paré llorando, lo abracé, le dije, hermano, mañana me voy a la iglesia. Mañana me voy. Recuerdo ese día como que fuera hoy, un día sábado 26 de abril del año 2013. Llegué a la iglesia del módulo 24 de Santiago 1, del segundo pasillo, y me dijeron, ¿y tú qué quieres aquí? Y yo les dije, quiero conocer al Señor. Ellos me recibieron con cariño y me dijeron, eres bienvenido, eres uno más de la familia de la fe. Ahí empezó la historia, ahí empezó el Lindo. trayecto. ¿Y a cuántos Precioso. años estaba condenado, hermano Yerko? ¿A cuántos años? Yo llegué arriesgando 25 años de cárcel. Y en el Y el tiempo, en Señor su misericordia, el Señor fue lo sacó benevolente antes. conmigo. Lo Mucho sacó antes, antes. mucho antes. Sí, mi pastor. Empezó a pasar el tiempo, yo fui siendo procesado, fui a 15 juicios orales. Fue terrible ese proceso. Yo ya estaba en el Señor, aprendí a orar, me encomendé en sus manos, le pedí perdón por mis pecados, le dije que nunca más iba a volver a delinquir, le pedí una oportunidad de vida al Señor, lo abracé la cruz, abracé la redención y empecé a disminuir. Luego iba por 22 años, luego por 18, fui a ser martillado con 12 y alcancé misericordia, quedando condenado a 8 años, de los cuales hice 5 años. Hermano Yerko, yo creo que su testimonio ha golpeado a muchos jóvenes, muchas familias que estaban en la misma condición que usted. Vamos a seguir en la segunda parte después de la canción, conversando en esta cálida entrevista.
Sí, buenas. Sí, buenas. Sé que usted no se va a acordar de mí. Yo sí me acuerdo de usted. Ya ha pasado mucho tiempo, pero solamente quiero que reciba esto de parte de Dios. Y bueno, pase buenas tardes. Espérese un momento. Yo tengo 6 años orándole a Dios por una bendición económica. Y hoy, que Él me bendice a través de usted no puede irse así por así. Dígame quién es usted. ¿Usted quiere saber quién soy yo? Ok, fue un 5 de diciembre. Sí, recuerdo aquel día. Toqué la puerta, usted abrió, yo pregunté por Lucía. Dijo que no la conocía, yo de eso estaba claro. Lo que quería ubicar, para llevarme algo que fuera caro, como todo ladrón. Un vaso de agua pedí mientras lo traían, me metí. No vi nada, me devolví, solo vi en el estante una televisión pequeña. Mi conciencia dijo no, mi mente dijo le empeñan. Pero no, eso no llenó mis expectativas. Como 10 casas visité y vi cosas más provocativas. Anyway, esta noche tengo trabajo. Me siento en la esquina después de andar para arriba y para abajo. Pedí un litro de romo fiao, me di pa'l Dios yo confiado. Enfogonado haciendo mueca con un hierro enganchado. Y la mente envenenada pensando ciento disparate. Y entregado a robar, a matar o a que me mate. ¿Qué es lo que? No, espérate, soy yo, hijo. Oh, pastor, le puse. Mira, tengo varios días invitándote para la iglesia y veo que no vas. Sí. Y sé que Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Amén, pastor. Lo que pasa es que usted sabe que la vida está muy dura y yo tengo que hacer lo que sea por mantener esa familia, ¿ve? Pero yo le prometo que mañana sin falta voy. Te espero. Dios te bendiga. Con 14 demonios encima, pa' encima voy con la agenda. Atrás de algo que al otro día se puede empeño, se venda. Arrebatado ando sudando con lo que me metí. Mis hijos tienen que comer, todo lo hago pa' sobrevivir. Mi primer intento fue por los bandos con goma y fue fallido. Por un Rottweiler me come la otra casa. Estaba demasiado resguardada, no pude entrar ni por atrás. Esa vaina parecía Alcatraz. Calle arriba y calle abajo, no he parado, desesperado, enfogonado con el humo pamao. Wow, son las 5. Prendí un cigarro y agarró el encendedor y de repente a mi mente sí, el televisor. No es la gran cosa, pero como decía mi hermanao, pato perdido algo ganado. Voy allá y erro mangao y como estaba cerca, le di pa' allá, volé la cerca y estando cerca de la ventana escuché. Y creemos, Señor, que tú estás escuchando nuestro clamor por el milagro. Y sabemos, Señor, que tú nos vas a conceder el milagro financiero que estamos pidiendo. Estamos clamando, estamos creyendo que hecho está, Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor, porque tú lo has hecho. Gracias porque estamos confiados que hecho está. Aquí se aborta la misión, esta gente está en oración. Yo atrae dinero y alguien pide a Dios un toque de unción. Me recordó a mi madre a quien prometí antes de morir que a Dios le iba a servir, que dejaría la vida vil. Me quería ir, pero las manos despegar no podía. El fuego que de ahí salía era fuerte, me estremecía. Quería llorar y no sabía por qué razón. Sentía como se partía en pedazos mi corazón. Solté la pistola y el puñal, ellos pedían una señal. Caí postrado frente a un poder sobrenatural. Sentí que alguien me abrazó y me dijo: yo te traje aquí. No necesitas robar, me necesitas a mí. Me levanté 2 horas después de haber caído como muerto, sintiéndome un nombre nuevo. Al parecer no me sintieron ni oyeron lo que pasaba. Corrí donde el pastor que siempre me predicaba. Oró por mí, me abrazó y me dijo: cuenta conmigo. Y mi trabajo es robar las almas al enemigo. Así es, hoy mi trabajo es robar las almas al enemigo. Porque Dios me ha levantado con poder y gloria y ando el mundo entero predicando y testificando de sus grandezas. Y vengo a decirle que el milagro no se recibe cuando se recibe, sino cuando se cree. Así que pase buenos días. Pero espere, si alguien me pregunta quién es usted, ¿qué le digo? Dígale que por aquí pasó un ladrón. Y después de esa hermosa canción, vamos a seguir conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el hermano Yerko Fuentes Venegas. Y le quiero pedir para nuestro público televidente, porque yo conozco su testimonio y por eso está aquí ahora para ser instrumento en las manos de Dios y poder ayudar a nuestros amigos y amigas que pueden estar en la misma condición suya que estuvo. Las intervenciones divinas y milagrosas Claro que sí. Dios ha hecho en su vida. Las intervenciones divinas y milagrosas que Dios ha hecho en su vida. Bien, mi pastor. Yo creo que el primer milagro que recibo de parte del Señor
Cuando hablo con los jóvenes de la iglesia y les digo, quiero conocer a Jesús, ellos me enseñaron que no lo escogíamos nosotros a Él, sino que Él nos escogía a nosotros. Yo cuando llegué al Señor tenía adicción al tabaquismo, a la marihuana, a la cocaína, a las pastillas, a la violencia, a todo. Y cuando abrazo al Señor, la primera intervención divina que Él hace en mi vida me sanó de una vez y para siempre. De una vez y para siempre. Lo primero Amén. que Él hace en mi vida me sana para siempre. Nunca tuve una ansiedad, no sé lo que es un síntoma, no sé lo que es tener ánimo de volver a consumir, de volver a delinquir, no lo sé. Divina y milagrosamente Él me sanó de una vez y para siempre. Envió Amén. su palabra y me sanó, como lo dice a través de su palabra. Amén. Esa fue una de las cosas que me enamoró, que me sedujo y en esa gratitud me hizo buscarlo. Claro. Otra de las Hermano intervenciones divinas Yerko, que Él hizo, sí, hermano Yerko, quería decirle de que aclare la situación de la iglesia en el penal, porque no es lo mismo que amén. una congregación afuera. Yo he estado en esa No, claro que no, congregación, pero allá en el óvalo que hay en la penitenciaría, no sí. en Santiago. Yo he estado en el óvalo, ahí, porque Es el una Señor vino bendición estar en el óvalo, mi padre. sí, po, vino a lo vil del mundo el Señor. Amén, amén. Sí, a lo Amén, vil y a lo menospreciado escogió el Señor. Es una tremenda amén, bendición estar en el óvalo. amén. La cárcel, la cárcel en los centros penitenciarios es una tremenda bendición. Me costó un tiempo aprenderlo, pero entendí a través de su palabra que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia de Cristo. Amén. Amén. Hermano Yerko, nosotros somos como los diamantes en bruto. El Señor los va Aleluya. puliendo. Sí, somos Amén. diamantes en bruto, porque el Señor es el que le da el brillo a nuestras vidas. Así Amén. que, hermano Yerko, síganos contando las formas como el Señor intervino divina vida. Bueno, de 25 años, esa es una intervención divina que haya salido a los 5 años, ¿cierto? Eso fue tremendo, pastor. Eso fue tremendo. Yo hablé con el Señor y le abrí mi corazón y le dije la verdad. Le dije, mira, mira, Señor, yo de verdad merezco este premio. Estoy aquí y por las causas que me acusan, Señor, soy culpable. Te pido perdón. Pienso que el arrepentimiento del hombre torna la mano de Dios a la misericordia y a su favor. Él conoce un arrepentimiento genuino y Él obra a través del arrepentimiento genuino en el convertimiento. Y a través de esa verdad y de esa sinceridad, como dice su palabra, en que el cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Creo que esa palabra es tan fiel y verdadera, pastor, como también la que habla el profeta Isaías diciendo, id y anunciar a los presos apertura de las cárceles, porque no es la naturaleza de un hombre estar privado de libertad. Es un dolor muy agudo y muy intenso en el corazón. Su palabra enseña que el Señor miró de los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos y libertar a los sentenciados a muerte. Y creo que Él verdaderamente es clemente y misericordioso, y que siempre está presto para oír, para salvar y para perdonar, y que su sangre está fresca para lavar y limpiar al más vil pecador. Me Claro, siento y bendecido El Señor puso al ser recibido por el Señor.
Claro, el Señor puso en su vida un llamado especial. Usted empezó a estudiar en la Universidad de Santiago para terapeuta profesional, ¿verdad? Cuéntenos esa parte. Claro que sí, pastor. Esa fue una experiencia muy preciosa. Esa vocación la adopté, la imité de los profesionales de Colina cuando fui trasladado al penal de Colina 1 y conocí a los asistentes, a los terapeutas y a los psicólogos del área técnica y vi la vocación que tenían ellos para ayudar a los privados de libertad. Eso me causó, eso me causó mucho interés, mi pastor. Y, y le dije al Señor en oración, Señor, si tú mudaras los tiempos y me concedieras el día que tú me abrieras las puertas de la cárcel, el poder estudiar y romper el estigma de ser un delincuente y ahora ser un profesional, me gustaría, Señor, poder ayudar en esta área. Postulé a una beca de estudio, el Señor me bendijo con la gratuidad, fui matriculado en la Universidad de Santiago de Chile con beca para la gloria del Señor y bueno, este año, si Dios lo permite, me titulo como especialista en el área de adicciones Qué bueno, como para la terapeuta. gloria del Señor. Amén. Y eso le Claro, llevó a como abrir una terapeuta. casa, claro, y eso le llevó a abrir una casa donde tiene 20 internos, ¿verdad? Sí, mi pastor, estoy a cargo de una casa de acogida acá en la comuna del Bosque. El ministerio se llama Hananeel Restauración, que quiere decir Dios es misericordioso, a cargo de el pastor presidente, el pastor Alejandro Fuente, que para la gloria del Señor es mi padre, Es su papá, claro, es mi papá. claro. Entre todas las cosas que contó, no contó cómo el Señor restauró su vida familiar, hermano Yerko. Mi Brevemente, pastor, puede ese fue un contarnos. proceso, claro que sí, ese fue un proceso también milagroso. Yo recuerdo que en un punto de predicación los hermanos se abrazaban mucho de un texto, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y corrí tras esa promesa durante meses en oración y el Señor se glorificó de una manera tremenda. Recuerdo que la primera visita donde mi padre me va a ver, él era hermano en el medio libre y me dijo, esto te encargo, hijo, que seas de verdad, que seas genuino, que no te escondas en la iglesia. Busca el llamado del Señor, busca la voluntad de Dios. Eso fue tremendo porque uno espera de pronto como hijo el ser mimado, pero yo recibí la disciplina de parte del Señor. Y así en el tiempo el Señor me devolvió a mis abuelos, me devolvió a mis hermanos, a mis hermanas, a mi padre, a mi madre y también a mi hijo, para la gloria del Señor. Amén. Y así lo puede hacer, hermano Yerko, con cada uno de los que está cruzando esta misma situación en el mar de la vida. Porque Amén. recuérdese que hay un testimonio ahí cuando se levanta una tempestad en el lago Genesaret, en Galilea. Entonces, Amén. ahí cuando se levanta el viento travesía, puede alcanzar una ola 9 o 10 metros. Entonces, los discípulos tenían miedo de que podían zozobrar en medio de ese mar, porque ese es el mar chico. El mar grande es el Amén. mar Mediterráneo. Ya, entonces Jesús, lo van a despertar a Jesús porque iba durmiendo ahí cansado después de haber predicado en todas las aldeas cercanas a Jerusalén, a Cafarnaún específicamente. Y entonces Amén. se quedó dormido y lo fueron a despertar. Y les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Claro, si él iba en la barca, ¿qué miedo tenían que tener? Porque ahí iba el Salvador del mundo, el creador Aleluya. de cada una de nosotros. Amén.
Entonces, así hace con Amén. nosotros también. Hermano Yerko, Claro vamos que a sí. invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego la reflexión de la palabra. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama.
Y hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios. Para esta mañana está en el libro Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 25 al 31. Esta es la primera carta del apóstol Pablo que le entrega a la iglesia de Corinto. Dice así la palabra de Dios: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado de Dios escogió para lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese siempre en el Señor. Aquí encontramos una exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en su primera carta, porque Corinto era un puerto, uno de los principales 6 puertos que tenía el Imperio Romano. Entonces ahora, claro, está reducido a ruinas, porque los que van ahí a conocer Corinto, que está más o menos a 60 kilómetros al sur oriente de Atenas, en Grecia, pueden encontrar solamente ruinas y un museo de lo que era el Imperio Romano en aquel entonces. Todas las ruinas y los estatuas que hay ahí son hechas en mármol, traído desde Carrara. Y por supuesto que para traerlos desde Carrara tenían que invertir mucho tiempo y mucho dinero, porque era un mármol especial. Y en ese hacían las esculturas. Por eso es importante visitar ese museo, que es una ruina para el mundo de hoy. Pero dice: mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Claro, porque el Señor, siendo el dueño y el creador de todo lo que nuestros ojos ven o alcanzan a ver, porque no todo lo vemos, todo lo que nuestros ojos alcanzan a ver, Dios ha permitido que el hombre lo cree. Y por supuesto que muchos se enfadan y se ponen soberbios porque se creen una persona especial por haber escrito o haber hecho una escultura respecto de la cual todos tienen que ver con ella. La jactancia es aborrecida por Dios. Por eso tenemos que tratar de ser humildes en todo orden de cosas, porque Él está escrutando los pensamientos y las intenciones del corazón en cada uno de nosotros. Y cuando digo que Él escruta los pensamientos y las intenciones del corazón en cada uno de nosotros, Él toma en cuenta todo lo que estamos pensando y todo lo que estamos discerniendo en el espíritu. Fíjese que los científicos han determinado que cada 24 horas
nosotros tenemos alrededor de 60.000 pensamientos. Y de esos 60.000 pensamientos, el 80% de ellos es un pensamiento malo, vanidoso, jactancioso, engreído, soberbio, etcétera, etcétera. Póngale y sume ahí nomás, porque todos nuestros pensamientos no son de Dios. Por eso dice aquí que en su palabra, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Ya? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces muchos miran en poco a muchos cristianos y sabe que a veces el Señor puede venir en la forma de un mendigo o una persona que está limpiando los vidrios de los automóviles en la calle para ver y probar nuestro corazón, y sin embargo es Él que aparece como un ángel alrededor nuestro para probarnos y saber dónde está puesto nuestro sentir, si en bendecir y ayudar a esa persona y agradar a Dios, o en no ayudar a esa persona y no agradar a Dios. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en ver cómo actuamos en el mundo. Y dice el verso 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Mire, hemos escuchado el testimonio del hermano Yerko esta mañana y muchos seguramente dirán, pero ¿cómo el pastor llevara a esa persona que estuvo determinado y martillado a 25 años y salió a los 5 años por voluntad de Dios? Es para que ninguno de nosotros se jacte delante de su presencia. Así que usted tenga cuidado, hermano y hermana, porque dice que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo menospreciado. Por eso llamó a un asesino, a un torturador, a un perseguidor de la iglesia como el apóstol Pablo. En ese entonces, cuando lo llamó en el camino a Damasco, era Saulo de Tarso. Y Tarso era una ciudad, una pequeña comuna que estaba en Italia, en Roma. Y por eso él tenía doble ciudadanía, porque había nacido romano, y cuando apela al César en Roma, era porque él era romano. Entonces los que le apresaron no creían que él era romano, porque esa ciudadanía costaba muy cara. Era prácticamente inalcanzable para el mundo en aquel entonces. Pero Pablo dice, yo voy a apelar a Roma porque soy romano. Entonces tuvieron miedo los perseguidores de él y los que lo apresaron, porque decían, a lo mejor nos puede caer juicio a nosotros por haber apresado a un romano. Entonces, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Mire, así como el hermano Yerko, que era una persona desquiciada humanamente hablando, era una persona desquiciada, desautorizada, una persona en la cual nadie daba un peso por él. Sin embargo, el Señor lo tenía para grandes cosas. Ahora lo tiene para llamar a sus iguales con una casa de acogida en el bosque, para que él pueda ministrar a todos los que están en el consumo de drogas. Y mire, es algo tremendo, porque eso es lo que él era. Pero Jesús dice así, aquí dice, escogió Dios,
y lo que no es para deshacer lo que es. O sea, él era y ahora es otra persona. Ahora es un cristiano que sirve y predica a Jesús como su Señor y su Salvador personal. Yo tuve el privilegio y la bendición de estar en el óvalo de ahí de la penitenciaría donde llegan los reclusos, y tuve la oportunidad de predicar la palabra a ese grupo de personas que habían entregado su vida a Cristo Jesús. Ahora, muchos lo hacen por conveniencia, para tener un mejor trato, para tener una mejor atención, pero sin embargo el Señor escruta los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por eso sigue la palabra diciendo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, nadie puede decir, mi esfuerzo, mi intelecto, mi capacidad ha permitido que yo alcance esta vivienda, esta segunda vivienda, este vehículo o estos vehículos, esta lancha, etcétera, etcétera. Ponga usted el patrimonio humanamente hablando que usted quiera, póngalo ahí. Pero dice aquí la palabra, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, usted y yo fuimos sacados del mercado de los esclavos para darnos vida y vida eterna. Pero había que pagar un precio por los esclavos que se sacaban de la plaza. Y usted y yo estábamos en la plaza o en el mercado de los esclavos porque éramos esclavos del diablo. Pero ahora Él nos sacó, nos compró con su sangre preciosa derramada en el madero de la cruz y nos hizo hijos aceptos delante de su presencia. Entonces sigue para finalizar, porque el tiempo se nos acaba, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cuando dice aquí en el Señor, es en Dios mismo, porque Dios mandó a su Hijo para que en persona, en carne y hueso, pudiera hacer lo que usted y yo no podíamos hacer. Y también ahora dejó el Espíritu Santo para que todo aquel que confiese a Cristo como su Señor y su Salvador personal pueda tener al Espíritu Santo dentro de su vida. Por eso Él dice que escruta los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces me dirá usted, pastor, pero no sé cómo hacerlo. Pero yo le digo, es tan simple y tan sencillo que es el comienzo del nuevo nacimiento. Cierre sus ojos ahí donde está y repita conmigo la siguiente oración. Mire qué fácil, mire qué sencillo, pero no se quede ahí, sino que comience una nueva vida. Comience a servir al Señor leyendo su palabra, orando y haciendo su santa, perfecta y divina voluntad. Padre Celestial, he escuchado su palabra esta mañana y reconozco que soy un pecador y una pecadora, pero me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados y le ruego, Padre Celestial, que los borre, nunca más se acuerde de ellos y me reciba como su hijo o su hija. Señor, escriba mi nombre en el libro de la vida para que cuando Jesús regrese por la iglesia
yo, igual que todos mis hermanos y hermanas alrededor del mundo y aquí en mi país, podamos ir al encuentro con usted. Y en este momento yo abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios iban pronunciando, pues ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando Jesús regrese por su iglesia, usted, yo y todos los creyentes seremos arrebatados para ir a morar con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo eternamente y para siempre. Si Él no ha regresado todavía, pues nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Esta es la remezcla. Jay Khalil, Lizzy Barra, Homie Alka. ¿Cómo dice? Nunca me ha faltado nada y vivo por tu amor. Solo por tu gracia he vencido y aquí estoy. Tú soplaste vida para yo poder seguir. Ya no soy el mismo y todo te lo debo a ti. Mantiene vivo, vale más que un Grammy efectivo. Cada párrafo que escribo hace que tenga sentido. Conociendo tu corazón gigante, se pone interesante porque tengo tantas cosas para yo poder cantar. No puedo parar, tengo que alabar. Me motivas a danzar, cualquier ritmo si soy sal. Dime más, quiero más, dame más de ti más, grita más, gozo más de tu presencia poderoso. Sé que muchas veces me distraigo, pero tú me llamas y yo le caigo. Mis vestidos sucios siempre traigo, pero tú tienes un secreto que lo cambia todo.
Nunca me ha faltado nada y vivo por tu amor. Solo por tu gracia he vencido y aquí estoy.